Se le está poniendo una sonrisilla a Jesús Alonso. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Se le está poniendo una sonrisilla. Sí, bueno, una sonrisa melancólica porque se nos acaba el primer trimestre, ¿no? De Bueno, la sección. pero has sacado buenas notas, ¿eh? Sí, sí, y además aprobados todos con, como se decía antes, PA con estrella. Sí. PEA. Progresa adecuadamente, ¿no? Vale, y además vale. con estrella. Sí. Hemos probado todos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy ad hoc. Sexualidad en Navidad. Sí, sexualidad en Navidad. Hablamos en su día de la sexualidad en verano, ¿te acuerdas? Justamente. Los calores, la playita, el sudor, la cosa y tal. Hablábamos de que en el verano, y además nos lo decía la gran Miriam Larrazábal, nos decía que en verano había mucha ruptura de pareja. Sí. Pues sin embargo, revisando los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, Que ahí te has metido, tío. ahí me he metido, ahí lo he O comprobado. sea, igual se va al Pirineo catalán que, Sí. que se va al Poder Aquí Judicial. traemos esta sección, Qué una sección barbaridad. fundamentada y veraz 100%. Así que los datos que damos son reales. Bueno, pues el 26% de los divorcios, Alfredo, se producen en Navidad. ¿Cómo te lo comes? Es ¿Pero una por qué en época Navidad? es una época complicada. El mantecao, la zambomba. Bueno, pues algunos sexólogos y sexólogas y psicólogos y psicólogas nos dicen que se produce una cosa que se llama intensidad familiar, ¿no? ¿Sabes de lo que estoy hablando, Sí, no? sí, Tú sí. que eres una persona casada ya con una familia formada con solera, ¿verdad? Lo que viene siendo no me aguanto ni yo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues, a ver, esto no es que las rupturas vengan porque, lógicamente, ¿no? Porque hoy toca ir con la familia de mi madre o con mi familia, en Nochevieja nos vamos con los tuyos, en Nochebuena nos venimos con los míos. No es No, tanto no eso. es eso. No es tanto eso. Pero a lo mejor también. Eso es un aliciente. Sí. ¿Pero un aliciente de qué? Pues de la... Es una gotica más en el vaso, ¿no? Por algo te reirás. por algo No, te reirás. hombre, porque es lo habitual. Bueno, pues básicamente es porque hay parejas que ya vienen tocadas de antes, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que venga ya tocado de antes, si además llegamos a una fecha muy delicada, donde... Te voy a preguntar, Cuéntame. si tú vienes tocado de antes, pero... Mira, yo vengo- No respondo. No te respondo. No respondo. Te responderé. El día que espero que sea muy lejano en el tiempo, el día que acabemos esta sección, Sí. me sinceraré contigo y te diré muchas cosas Vale, de mí. Perfecto. No, pues nada, como decía, son parejas. Hay que ver cómo me sacas de contexto, Alfredo. No, te he dicho que las parejas vienen tocadas de antes. Sí. Y aquí hablamos de tocar De también. tocar, sí, es O sea, cierto, es cierto. ¿Qué te digo yo? Eres tú el culpable. Sí, sí. Sí, es Tú me verdad. inculcas estas cosas, estos conocimientos. La mente sucia. Claro. Esa mente materia gris, ¿no? Materia negra Claro. de la que hablaba En ese pueblo del Platón. Pirineo, todo el mundo, la gente ya viene tocada de casa, por ejemplo. Bueno, pues sí, es una época donde si ya vienes tocado de antes o una pareja no está funcionando, pues lógicamente cuando llega esta época del año, pues se propician más discusiones y me gustaría aquí lanzar un mensaje a nuestros queridos telespectadores y es que en consulta, no lo digo por experiencia, lo digo por conocimiento de otros compañeros, hay muchas discusiones con respecto a lo que te he dicho antes, ¿no? Es que, bueno, ¿con quién nos vamos esta Navidad? ¿Con qué familia? ¿Cómo nos repartimos? Etcétera, etcétera. Y me gustaría lanzar un mensaje, y es que cuando una pareja ya está consolidada, incluso ya cuando ya hay un matrimonio de por medio, ¿no? Algo ya incluso está más formal, entre comillas, podríamos decir, las familias son ellos. Y haya descendencia, haya hijos, no haya hijos, las familias son ellos y eso es lo importante que hay que cuidar. Porque a fin de cuentas, cuando te vayas de este mundo, es con esa persona, ¿no? Con la que te vas o la que dejas a tu lado, ¿no? Tú también te has puesto intenso Y ahora, ¿eh? sí, porque es que se producen muchas discusiones por esto en pareja. No discutáis por eso, hombre. Y no merece la pena, ¿verdad que no? Por favor. Y bueno, Además, este año lo tenéis fácil. O sea, sí, o sea, no podemos juntarnos. No no, podemos ya juntarnos, está. no podemos ir. No, Y es que he por tenido un precaución. contacto. He tenido un contacto. No puedo Además ir. tenemos la abuela, el abuelo, gente mayor, por precaución, no. Claro. Y bueno, sin embargo, aunque hay muchos divorcios, también se generan muchas parejas. Y la actividad sexual aumenta Claro. exponencialmente. Ahí donde quería llegar yo. Sí. Aumenta exponencialmente. Sí. Hasta tal punto que los niveles de embarazo de personas embarazadas aumentan también. Y a los 9 meses, estamos hablando pues que septiembre, octubre, el baby boom que se produce por lo general, sobre todo desde el año 2018 hasta el día de hoy, ha sido No me bastante digas. notable. Sí. ¿Qué factores influyen en ese querer? Pues, mira, yo en ese diría, querer? sobre todo en este último año de pandemia, yo diría que también estás en casa y al final tienes que hacer, Claro, tienes que hacer claro. algo, ¿no? Tienes que hacer Te algo. aburres, o sea, No, ya fuera de broma. ¿Pero qué influye? Pues sobre todo que tenemos más tiempo de estar en casa, ¿no? Más tiempo de sofá, de manta, de peli, de días que no hace bueno y apetece quedarse y por tanto eso propicia quizás el acercamiento sexual. Y en general la Navidad es una época donde... ¿Te acuerdas de que te hablé en un momento de ese famoso campañol
de la pradera. Sí, el bicho aquel. El bicho aquel que era tan fiel y tan romántico, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues resulta que esto venía por la vasopresina, ¿no? Por una serie de hormonas, entre ellas la vasopresina. Pues resulta que en esta época de año se ha estudiado que la oxitocina y la vasopresina se elevan. Esas hormonas del amor, esas hormonas de a eso de le la pones felicidad. una chimenea encendida, una bomba de relojería, una Alfredo. fombrica, una cabaña de madera en el lago. Oh, ya Pues ya está. tenemos una película. Efectivamente, y un baby boom a lo bestia, ¿no? Así que bueno, esas pueden ser algunas de las razones. En contraposición del verano, que bueno, todo, menos ropa, ganas de conocer, bares llenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues una época que propicia a todo lo contrario. Claro. El mismo hecho, por ejemplo, de poner el arbolito de Navidad. Por ejemplo. Por ejemplo, puedes utilizarlo para. Claro que sí. Bueno, pongo una bola y si me cae una estrellita y bueno, pues ¿qué hago? Claro, Pues ya de paso. pues ya que voy a agacharme a cogerla, pues, cojo otra cosa, ¿no? Después la pongo. Exactamente. Bien. Bueno, pues ya aprovechar. Nos estamos volviendo camisa o cebra. Aprovechar la Navidad para quereros mucho, que es época de quererse, por favor. Exactamente. Ya está, y olvidaros, no discutáis, no está bien discutir, no está bien. ¿Tenemos preguntas? Algunas parece que hay. Tendrán que ver con la Navidad. No preguntéis por el caganer, ¿vale? Aquí no respondemos a eso. Dice, ¿crees que las personas que pasan la Navidad solas viven Su sexualidad. su sexualidad de forma distinta, Pablo? Sí, hay Hombre, una- pues la viven en primera persona, básicamente. Básicamente, en primera persona. Claro. Yo creo que en general. Estás solo. Las personas que. Fíjate, Alfredo, yo creo que la cultura, la historia de la Navidad y lo que simboliza y demás, hace que algunas personas, por circunstancias laborales, por circunstancias emocionales o por lo que sea, sea una época jodida, permíteme la expresión, para ellos. Nunca mejor Porque se sienten solos y se sienten, bueno, pues con falta de ese cariño, ¿no? Y además cuando están todo este follón de hormonas también funcionando por la cultura y por el momento de la época. Por supuesto que la viven de forma distinta y diferente, y yo creo que incluso se olvidan un poco de cuidar su sexualidad. No os de forma olvidéis. diferente, ¿no? No os olvidéis de eso, no olvidéis de eso. Está muy feo. Está muy feo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la cultura influye en nuestra sexualidad durante la Navidad? Lo pregunta Sandra, que además me dicen que suele escuchar mucho el villancico de María Carey para venirse arriba. Pues mira, influye, me parece que la Navidad es una época donde no trabajamos el erotismo, no trabajamos la sensualidad. ¿Cómo que no? Y todo lo contrario, ¿verdad que Claro. sí? Parece que todo eso es más para la primavera, el verano, donde ya te digo, venimos con menos ropa, intentamos ser más seductores, ropitas más pegadas. Todo lo contrario, cuando llega la Navidad, en este caso, las chicas podemos ver como muchas de ellas se compran vestidos muy elegantes. ¿Y los chicos? Y los chicos se ponen como unos pinceles, sobre todo compran cuando, traje nuevo. cuando se podía salir en Nochevieja, Claro, ¿no? claro, hombre. y, Auténticos pinceles. y la cultura influye hasta tal punto de que es una época de arreglarse, es una época de fomentar y de crecer eróticamente y desarrollar tu sensualidad. Y sobre todo es una época de reencuentro. De cenas de Navidad. De reuniones y Sí, tal. sí. Por favor, con responsabilidad y con mascarilla en esta época. Pero es una época de reunirse. Y Es una época de reunión, reunirse. pues y surge, en esas cenas de Navidad, ¿qué pasa? claro, porque se cantan villancicos, se toca la pandereta. Efectivamente, Lo que no es la pandereta. le hacen bombas. No quería decirlo. Eso, sí. Tal, pues Bueno, esas cosas. un instrumento. Bien, adelante. No, pero ya sé por dónde iba. ¿Nos queremos más en Navidad? Aitor dice. Yo creo que sí. Yo creo que es una época donde todo se calma un poco, ¿verdad? Donde todo se relaja. Como tú has dicho, hay momentos que propician el encuentro. Claro. Poner en árbol, montar el Belén, una cena. Bueno, a ver qué cenas también, ¿no? Que por ahí de vez en cuando hay cenas de Navidad Sí, donde sí. esa familia, el cuñado, la cuñada, la suegra. No, bueno, ahí no nos metemos. Intentaremos pensar que eso es lo menos que se produce, ¿verdad que sí? Pero sí, es un momento del año donde se hacen regalos, donde el amor está fluyendo en el Claro que ambiente. sí. Que te quieran mucho, Aitor. Y quiere también tú, por favor. Rocío pregunta, ¿me podrías dar algún tip para mejorar mis relaciones con mi pareja estas Navidades? ¿Has puesto el árbol, Rocío? ¿Lo has puesto? ¿Has puesto el árbol? ¿Has ¿Has puesto el montado el árbol? Belén? Ponlo. Eso punto número uno. Primer tip. Sí. Pues mira, segundo tip, es el momento de... la Navidad es una época donde se cocina muchísimo, ¿verdad que sí? La cocina, trabajar esa gastronomía en común, una gastronomía que también es un poquito erótica, utilizar alimentos afrodisíacos, entre comillas, y propiciar esa acción conjunta que nos puede llevar después a un momento de mucho cariño y de mucho amor. Por favor, no lo hagáis Nochebuena. O sea, a ver si No, porque hay mucha gente en casa. Claro, ¿verdad? o sea, vayas a poner afrodisíacos en la mesa y va a terminar Y todo el luego mundo. por debajo de la mesa estamos ahí con el pie todo el rato y no Claro, puede ser, es un no. momento incómodo.
Sí, ¿qué más? Moderación. Bueno, es una época también donde podemos utilizar vestimenta acorde a la época. Un vestido o un disfraz de Papá Noel o de Mamá Noel puede ser incluso hasta gracioso, cambiar un poco la tonalidad de la vestimenta. ¿Tú crees que si yo me pongo un traje de Papá Noel quedaré gracioso? Yo, gracioso y súper erótico, Alfredo, te lo ¿Tú- puedo tú asegurar. crees de verdad? Pero ponte solamente el gorro, por favor. En la cabeza. Más preguntas, más preguntas. Ay, Papá Noel. No hay más, no más question, señoría. Pues don Alfredo, desearle una feliz Navidad y una Muchas feliz gracias. entrada de año. Igualmente. Volvemos igualmente. con más fuerza en el 2022. Que tengas una magnífica Navidad y que entres con buen pie el año Ah, muy para volver con nosotros la semana del 10 de enero. Te espero por aquí otra vez. Esperamos, como siempre. Vale. 1.000.000.000 de gracias. Muchas felicidades. Bueno, y mucho sexo. sí, por favor. Que no Eso, falte, que no que no falte. falte, que no falte.